Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a pasar unos minutos a ver si alguien más entra antes de comenzar la clase. Y nada, comenzamos en un par de minutos. Ya, vamos a comenzar, muchachos. ¿Sí? Esta clase igual va a quedar grabada y van a poder verla. ¿Qué les iba a decir también? Ya he subido las clases de la semana 15 y la semana 16. Ya, esa es la clase del día de hoy. Ya saben de que es simplemente un adelanto, nada más, ¿no? Bien, nos toca, a ver, nos toca hacer un repaso acerca de todos los temas que hemos estado viendo a lo largo del ciclo. Bueno, uno de estos son acerca de que hemos visto acá de todo el ciclo, que ha sido estática, ¿no? Solamente que en ese caso hacíamos o suma de fuerza, suma de momentos igual cero, y dependía la fuerza del, del extremo o del pin en el cual está en cuestión, ¿no? Por ejemplo, si es que un cuerpo no tenía movilidad, entonces además de fuerzas, tenía momento de par, ¿no?
Si era un pasador únicamente, solamente habían fuerzas. Si hicieran el plano, solamente habían dos fuerzas. Si era el espacio, eran tres fuerzas. Entonces, había diferentes sistemas a evaluar aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Estamos obviamente haciendo primer tema de la semana 15. Y esta semana 15, a ver, déjame colocar aquí. Esta semana 15 toca seminario, por lo menos el día de hoy vamos a hacer un seminario de equilibrio de cuerpos rígidos en 2D y en 3D. Ya, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué esperamos encontrar el día de hoy? Bueno, estamos en en semanas de práctica, así que esperamos poder resolver problemas eh, para que estos temas de equilibrio y cuerpo rígido sean consistentes con el enfoque por competencias. ¿Está bien? Vamos a hacer ese ejemplo número 1. Dice, analice el soporte A y determine los tipos de reacción que presenta, ¿no? Te das cuenta que este cuerpo es un tanto extraño. Tienes un cuerpo tipo T, es un cuerpo rígido tipo T, de extremo A prácticamente es todo el extremo en forma de T, y B sería el otro extremo del cuerpo. Sobre este cuerpo AB actúa una fuerza P en el centro de la varilla. No te dicen nada acerca del peso de la varilla, así que simplemente no la consideramos. Y en el punto B tenemos un punto de apoyo, ¿sí? Como una ruedita. Bien, entonces si nosotros analizamos de manera práctica, nosotros sabemos que en este punto de apoyo, entonces tienes, por ejemplo, una bolita, ¿ya? Y dentro está tienes un punto de apoyo, ¿sí? Entonces tú sabes que la fuerza en ese punto de apoyo solamente es perpendicular a la varilla. ¿De acuerdo? O sea, solamente hay una componente vertical. Así que aquí tenemos una componente vertical. Voy a colocarle B de Y. ¿Sí? En el extremo A tenemos en realidad un par de formas de analizar. La más práctica, la más sencilla, es tener en cuenta de que todo el extremo A también tiene puntos de apoyo tipo bolita. No importa que sea uno o dos. Acá, por ejemplo, son varias, no interesa. La fuerza es horizontal, ¿de acuerdo? Pues si es una fuerza horizontal, ¿por qué? Porque los extremos son tipo bolita. Ponle a X a esto, ¿de acuerdo? Entonces tú dirás, pero profesor, si es horizontal, ¿cómo se va a cancelar esa fuerza si es que no hay otra componente horizontal? Pero en este problema te tienes que dar cuenta, ¿sí? Te tienes que dar cuenta de que la fuerza que hay en en este objeto, en ese extremo, nos esa pierde un grado de libertad. Te das cuenta que ese extremo en forma de T no tiene libertad de movimiento, ¿no? ¿Estamos bien? Ese extremo en forma de T no tiene libertad de movimiento. No hay manera de que ese extremo A tenga rotación horaria o antihoraria. Entonces, debido a que no hay forma, se crea un momento de par. Momento en el punto A. ¿Estamos bien? Espero que esté claro esto. Nuevamente, si eso es análogo al caso de esta varilla incrustada, ¿no? Que es una viga que está incrustada en la pared, por ejemplo, ¿no? Y es una viga que está incrustada en la pared. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Ah, ok, en la pared tenemos las siguientes fuerzas. Tienes una fuerza horizontal, ponle A, punto a X, tienes una fuerza vertical a Y, pero además de eso, tienes un momento de par. Tienes un momento de par M de A, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene libertad de rotación. Y al no tener libertad de rotación, se le adiciona un momento de par. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Esa varilla en el extremo A no tiene libertad de rotación. Por tanto, tenemos que colocarle un momento de par. Momento de par MA. ¿Sí? Bien. ¿Por qué no le coloco fuerza vertical? Porque la componente vertical, te das cuenta, como son bolitas,
Como son bolitas no hay fuerza vertical, porque son puntos de apoyo nada más, ¿no? Pues solo tendría horizontal, ¿no? En función a eso tenemos que analizar. Ya está. Vertical no hay porque son bolitas. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a comenzar aquí. Entonces tenemos una fuerza A de X, tenemos un momento de par M de A, tenemos una fuerza vertical B de Y. Ya, y vamos a colocar aquí solución. Entonces, lo primero que hacemos es suma de fuerzas en el eje X igual 0, ¿no? Porque está en equilibrio. Como suma de fuerzas en el eje X igual 0, la única fuerza en el eje horizontal es a X, ¿cierto? Y tiene que ser 0. Listo, ¿no? Era evidente, ¿no? Cuando colocamos la fuerza a X, solamente seguimos la intuición o la teoría que nos decía que hay una fuerza perpendicular porque es un punto de apoyo, ¿ya? En este caso horizontal. Eh, pero estamos descubriendo que es igual a 0, así que no habría fuerza horizontal. Si hacemos suma de fuerzas en el eje Y igual 0, ¿qué tenemos? La fuerza P vendría a ser menos P, la fuerza vertical sería menos P, y la fuerza B de Y sería positiva, más B de Y va a ser igual a 0. Entonces la fuerza B de Y es igual a P, ¿no? Ya está. ¿Sí? Así de sencillo. Y ahora, ¿qué más tenemos? Suma de momentos, ¿no? Ahora tenemos suma de momentos con respecto al punto, ponle con respecto al punto A, ¿no? Con respecto al punto A va a ser igual a 0, ¿no? Eh, el suma de momentos con respecto al punto A va a ser igual a 0. Eso quiere decir que tenemos la fuerza eh, P. Bueno, primero vamos a colocar el momento de A. Momento de par en el extremo A, creado porque no tiene libertad de movimiento en el extremo A, más el momento de la fuerza P, que es un momento horario. Así que colocamos menos P, y la distancia del punto P al punto A, o sea, esta es una fuerza concentrada en el punto P, la distancia de esta fuerza concentrada al punto A sería L medios, más el momento de par, o no, disculpa, el momento generado por la fuerza B de Y. La fuerza B de Y, te das cuenta que va a crear un momento antihorario, así que es positivo. Y la magnitud de B de Y es P, es positivo, ¿no? Multiplicado por la distancia del punto A al punto B, que vendría a ser L, y es igual a 0. Momento de par va a ser igual a en ese caso va a ser menos P por L medios más P por L es P por L medios. Entonces va a ser otro lado y va a ser menos P por L medios, ¿no? Menos P por L medios. Ya está. Entonces, quiere decir que es un momento de par horario, ¿sí? Listo, yo lo sumé antihorario de ese horario, ¿ya? Y con eso sería todo el problema, ¿no? A ver, con respecto al punto A, vamos a ver aquí, o las alternativas sería A de X es 0, correcto. Momento de par es PL medios, de magnitud PL medios horario, correcto, esa debería ser la alternativa, ¿no? Vamos a ver las demás, no a veces que se repita. A de X 0, antihorario, no. A de Y P, sí. Ah, bueno, A de Y, no, A de Y no es 0. Bueno, A de Y no tiene magnitud P. Entonces tiene que ser sí o sí la letra A. Ya está. ¿Sí? Bien, entonces, si es que hay alguna pregunta hasta acá,
Dígame, por favor, para poder analizar y responder. Bien, ya. Em, Les voy a mencionar al comienzo de que este extremo tiene dos tipos de análisis. En realidad es muy análogo, en realidad. El análisis es completamente el mismo que si lo analizáramos en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes un extremo o una varilla incrustada en la pared, ¿no? Tienes esta varilla incrustada en la pared. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando tú intentas, o por ejemplo, tú ejerces una fuerza, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a completar la varilla, ¿ya? Digamos que sea esto nomás, ¿ya? Ya, y tú ejerces una fuerza acá, así, de esta manera, una fuerza F, ¿ya? Tú lo que estás haciendo en ese extremo, lo que estás, por lo menos en la parte incrustada, estás generando un momento de par, ¿no? O sea, además de tener dos fuerzas, ponle A de X, A de Y, la acción de esa fuerza lo que está haciendo es generar un par más, un par de fuerzas sobre ese extremo. Vamos a darle F así, y sobre ese extremo, así, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Este par que actúa sobre ambos, la parte superior e inferior de la viga, están generando un momento de par, ¿sí? Pero como este par tiene igual magnitud, entonces cuando se sumen fuerzas se van a anular. Es por eso que no entran en juego en las ecuaciones. ¿Sí? Cuando hacemos suma de fuerzas en el eje X o en el eje Y, nunca entran estas dos de aquí. ¿Por qué? Porque ya se están anulando. Incluso podrían no ser así verticales, podrían ser en diagonal. El tema está en que van a ser dos y se van a anular. Entonces, en lugar de colocar esas dos, lo que se coloca es un momento de par, porque al final de cuentas las fuerzas se están anulando y no forman parte de las ecuaciones de fuerzas igual a cero. ¿Sí? Entonces, mejor que actúen como momento de par. Y ese, sí ese es un momento que no se puede anular, ¿no? Lo mismo ocurre aquí. Cuando se ejerce una fuerza P a la viga, lo que está tendiendo este extremo de acá, este extremo, es girar hacia la derecha, ¿no? Y se genera una fuerza por acá. Como es un cuerpo rígido, este extremo intenta girar también hacia la derecha y se genera una fuerza por acá. O sea, además, adicionales a este ADX, ojo, estamos hablando adicionales a la ADX. Esas fuerzas se están anulando, ¿no? Pues eso genera un momento de par. Entonces, en lugar de trabajarlas como fuerzas, simplemente decimos, ok, no sé a qué distancia están, o sea, yo no sé la distancia de este punto hasta acá, del centro hasta la acción de la fuerza, del centro en realidad, incluso no es solamente una fuerza, tú ya sabes de que esto, digamos que lo graficamos así, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en realidad lo que está actuando aquí es toda una fuerza distribuida, ¿no? O sea, hay una fuerza distribuida acá, igual acá. No es solamente una en realidad, ¿no? Es una fuerza, son fuerzas distribuidas sobre toda esa superficie. Las fuerzas solamente pueden ser horizontales, nada más, no puede haber otro. Entonces, solamente que esas fuerzas generan una resultante, que le estoy llamando F curva, y otra resultante que le estoy llamando F curva, ¿no? Y esas generan un momento de par. Yo no sé dónde actúa esa fuerza, ¿no? No sé la distancia del centro de esa fuerza, no la sé. Pero lo que sí sé es que genera un momento de par. Y es más que suficiente. Se puede ir al momento de par. La magnitud de estas fuerzas no nos interesa, ¿sí? Lo que nos interesa sería el momento de par. Sí, está claro eso, chicos. Bien, verse claro.
Vamos a continuar. A ver, ejemplo número 2 dice. Se aplican las tres fuerzas puntuales, las dos cargas distribuidas y el aumento de par aplicado en el punto A sobre la barra doblada ABCD. Determina las componentes de la reacción en el punto A sobre la barra. O sea, cuando hablamos de componentes de la reacción, estamos hablando de las componentes AX y AY porque es un problema en el plano, ¿no? Y tenemos dos fuerzas distribuidas. Ya está. Entonces, primero vamos a analizar las fuerzas distribuidas, ¿no? O las fuerzas que actúan sobre todo ese miembro, ¿no? A ver, primero, la fuerza distribuida de 500 Nm actúa desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Desde el punto A hasta el punto B. Entonces, como es una fuerza distribuida uniforme, em, la fuerza resultante simplemente sería esta distribución multiplicada por la longitud. En este caso sería 500 multiplicado por 4. 500 por 4, 2000. ¿Sí? Entonces, esa fuerza actúa 2000. Como es uniforme, actúa en el punto medio, o sea, justo allí. ¿Sí? Entonces tenemos una fuerza vertical de 2000 newton. Y nos olvidamos de la distribución. En el caso de la fuerza distribuida que tiene amplitud máxima de 600 newton metro, lo mismo, el área tendría a ser 2 por 600, que es 1200 entre 2, 600. ¿Y dónde actúa esto? Actúa en el centro de gravedad. Entonces, lo que hace es más o menos por acá, que serían 600 newton. Y ese punto está dividiendo a ese cateto en 2/3 partes. O sea, 2 entre 3 vendría a ser esta distancia, 2/3. Voy a dejarlo con otro color, si no, no se va a notar. Vamos a ver aquí. 2/3, más o menos. Ya. Y esta distancia vendría a ser 4/3. ¿Sí? Desde aquí hasta acá, 4/3. Y hasta aquí 2/3. Ya está. ¿Sí? Y eso es... Ah, no, falta, ¿no? Falta. Tenemos la fuerza vertical hacia arriba en el punto B. Como tenemos un punto de apoyo tipo bolita, vamos a colocarle B de Y. ¿No? Y eso es todo. No hay nada más. No tenemos nada más en este problema. Eh, bien, ya. Y con eso ya vamos a hacer... no, faltan. Estoy olvidando. En el punto A tenemos las fuerzas A de X y A de Y, que es justo lo que nos están pidiendo. Pues no, lo que nos piden es eso. ¿Sí? Y con eso ya acabó. Bien, vamos a colocar todo ese resumen acá. Tengo aquí A de X, A de Y. Tengo acá una fuerza vertical hacia abajo de 2000 newton. Tengo una fuerza en este punto de 600 newton. Aquí tengo 2/3 y acá tengo 4/3, ¿no? Tengo una fuerza vertical hacia arriba que le estoy llamando B de Y, ¿no? Y con eso tengo todo, ¿sí? Entonces comenzamos, ¿no? Decimos solución. Suma de fuerzas, ¿no? Suma de fuerzas en el eje X igual 0, ¿no? Suma de fuerzas en el eje X igual 0, ¿qué tienes? Tienes A de X positivo más A de X menos 500 menos 600 igual 0. No hay ninguna otra fuerza, son todas las fuerzas horizontales, ¿no? Entonces A de X vendría a ser ¿cuánto? 1100, ¿no? 1100 newtons, ¿no?
Entonces, ya descartamos estas dos, ¿no? Tiene que ser 1100. Luego tengo, ¿qué más tengo? Si hago suma de fuerzas en el eje Y igual 0, voy a tener dos variables. Entonces, lo que me convendría sería hacer suma de momentos, ¿no? Suma de momentos respecto a qué punto. Hay que elegir el punto A. Suma de momentos respecto al punto A igual 0. ¿Para qué? Para eliminar A de Y y obtener B de Y, ¿no? Entonces, te das cuenta que en este punto de aquí que le puedo llamar punto F, actúan como resultante una fuerza de 2800. Entonces, tendríamos el momento de la fuerza de 2800 que genera un momento en sentido horario, que sería menos 2800 multiplicado por ¿cuánto? Por la distancia, que vendría a ser 2, ¿no? Luego tengo la fuerza de B de Y, que genera un momento antihorario, así que sería más B de Y multiplicado por la distancia, que vendría a ser 4. Luego tienes la fuerza de 300, genera un momento horario, así que sería menos 300 multiplicado por la distancia, que vendría a ser 6. ¿Sí? Ya está. Luego tienes la otra fuerza de 600, que es la de aquí, la horizontal, que genera un momento en sentido antihorario, así que sería más 600, ¿no? Multiplicado por la distancia, que vendría a ser, la distancia de A hasta la línea de acción vendría a ser 2/3, ¿no? Luego tienes la fuerza de 500, que también genera un momento en sentido antihorario, que sería más 500 multiplicado por la distancia, que vendría a ser 2 metros según el gráfico. Y más el momento de par que actúa en el punto A de 800 Newton metro. Bueno, menos 800 porque es horario, ¿no? Entonces, menos 800. Y eso tiene que sumar 0, ¿no? Te das cuenta que el problema no es difícil, es operativo nada más, ¿no? Ya está. Em, bueno, hay que operar esto. Vamos a ver. Tienes menos 2800 por 2, menos 300 por 6, más 600 por 2/3, más 500 por 2, menos 800. Esto sale menos 6800, ¿ya? Sale menos 6800 más 4 veces B de Y es igual a 0. Así que B de Y sería entre 4, ¿no? O sea, sería 1700 B de Y. Y positivo, Newton, ¿no? Pero ten cuidado porque eso es B de Y, ¿ya? No es A de Y, te están pidiendo las reacciones en el punto A, así que tú tienes que llegar A de Y. Entonces ahora sí hacemos suma de fuerzas en la vertical igual 0, ¿no? Vertical tenemos A de Y positivo, más A de Y. Luego tenemos menos 2000, menos 800, menos 2800. Luego tienes más B de Y, que es más 1700. Luego tienes menos 300. Y nada más. Es todo lo que hay y es igual a 0, ¿no? Entonces sería menos 2800 más 1700 menos 300. O sea, 1400, ¿no? Entonces A de Y te sale 1400 Newton. ¿Sí? Problema rápido, ¿no? Un problema sencillo, ¿no? Entonces la clave sería A de X 1100 y A de Y 1400. Sería clave A. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos?
No, profesor, todo claro. Ya, chévere. Bien, si no hay preguntas, continuamos, chicos. Gente, ¿eh? Problema número 3. Dice, ¿no? El anillo delgado se puede ajustar verticalmente entre tres cables que tienen la misma longitud de estos. De eso se suspende un candelabro de 100 kilogramos. Ujú. Ya, esos cables son cuáles. A ver, vamos a ver. Tienes aquí el cable de darse aquí en el punto A, ¿no? Y tenemos el cable que va desde A hasta el punto B. Tienes desde A hasta el punto C, que está ahí por detrás, que no se nota mucho. ¿Sí? Tensión AB, tensión AC, y lo tienes desde A hasta el punto D. Tensión AD. ¿Sí? Esos extremos son tales que el punto D, el punto C y el punto B forman, están igualmente espaciados. Te das cuenta que aquí dice que forman un ángulo de 120. B con C también forman otro ángulo de 120. Y C con D también forman otro ángulo de 120. ¿No? Entonces, aquí es importante también, cuando tienes un problema en tres dimensiones, tener en cuenta la simetría del problema. Em, si tú giras el sistema, no hay manera de poder distinguir la tensión AC de la tensión AD, de la tensión AB, ¿no? Porque es completamente simétrico. Si es completamente simétrica las posiciones, porque los ángulos son 120 cada uno igual, ¿no? Y son tres tensiones, ¿no? El candelabro no tiene una distribución inexacta. Las cables tampoco son de diferente material, no tienen por qué serlo. Entonces, como hay simetría, lo que se espera es que las tensiones tengan la misma magnitud, ¿no? No tienen por qué tener distinta, no tiene por qué un lado jalar más a otro, porque hay simetría, ¿no? Si no hubiera simetría, ahí ocurriría eso, ¿sí? Entonces el problema se reduce bastante, si te das cuenta de que por la simetría, las tensiones, la magnitud de las tensiones en AB, en AC y en AD son iguales, ¿sí? Si el anillo permanece en el plano horizontal, o sea, se refiere al anillo superior, ¿ya? Y la tensión en cada uno de los cables no debe exceder el 1 kilonewton, te piden determinar la distancia Z mínima permisible que se requiere para lograr el equilibrio. Ya, ya está. Vamos a ver. Entonces, em, obviamente, esas tres fuerzas, TAC, TAD y TAB, tienen que equilibrarse ¿con quién? Con el peso del candelabro, ¿sí? Que son 100 kilogramos. Ya está. Bien, vamos a hacer justo lo que acabamos de decir. Ya, entonces tengo por acá tensión AB. Tengo por aquí atrás, más o menos, tensión AC. Tengo por acá tensión AD. Y tengo el peso del candelabro. ¿Sí? Colocamos sin solución. No estamos, ojo que no estamos analizando el anillo superior. ¿Sí? No se analiza. Se va a analizar para encontrar los puntos, más que nada para eso. Pero el equilibrio del anillo superior está compensado también con los soportes en la pared, en el techo, ¿no? Bien. Solución. De la simetría, se observa qué cosa, que la magnitud de la tensión en AD es igual a la magnitud de la tensión en AC, igual a la magnitud de la tensión en AB, y esto le voy a llamar T, simplemente. ¿Sí? Entonces, hallemos la tensión, ¿no?
Ya está. ¿Quién es la tensión AB? Cuando tienes un problema en 3 dimensiones, lo más recomendable es de que trabajes vectorialmente, ¿sí? Entonces, tensión AB vector vendría a ser la magnitud multiplicada por el unitario. El unitario, ¿cómo lo hallo? Simplemente con esos puntos, ¿no? Ese punto B, ¿qué punto es? El radio es 0,5, ¿no? Así que esto va a ser 0, 0, 0,5, 0, ¿no? Em, el punto X, ¿ya? Ahí tenemos que ir ubicando los ejes de manera conveniente. Yo sé que el punto B sí tiene esas coordenadas, pero el punto D y el punto C no las tienen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Más que nada para poder hallar las coordenadas correctamente. Ya, bueno. Ya que este el anillo superior, lo estoy viendo desde arriba, ¿de acuerdo? Lo estoy viendo desde arriba. Este de aquí que le voy a llamar el eje X y este de acá le voy a llamar el eje Y. ¿Está bien? Y según el gráfico, este punto es el punto B, ¿no? Tengo 120 grados. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? 120 grados es más o menos por acá, ¿ya? Y aquí está el punto D, el punto D, ¿sí? Ojo que ojo que acá hay 30 grados, ¿ah? Porque si esto es 120, pues, ¿no? 30 grados. Y luego tengo otro 120, que sería más o menos por acá, ¿no? Ya está. Que sería, bueno, este ángulo tendría que ser 30 también, necesariamente. Y el extremo superior sería el punto C. ¿Sí? Ya está. Ujú. Bien, entonces, ay, no, un momentito, ya, porque a veces, ya. Entonces, las coordenadas del punto B están claras. El radio es 0,5, ¿no? Sería 0. El radio, voy a ponerle R nada más, ¿ya? Ya, el radio, 0. Las coordenadas del punto B están claras. Vámonos con las coordenadas del punto C. Las coordenadas del punto C serían, en X es negativo, ¿ya? Y vendría a ser, ¿quién? Menos R coseno de 30, ¿sí? En X sería menos R coseno de 30. O sea, menos R raíz de 3 sobre 2, que es el coseno de 30. En X. En Y sería menos R seno de 30. El seno de 30 es un medio, o sea, menos R medios y 0. ¿No? En Z siempre va a ser 0 porque el candelabro está justo en el plano XY. Y el punto D, ¿quién sería? El punto D sería, tiene en X positivo, sería R coseno de 30, o sea, R raíz de 3 sobre 2. En Y sería R seno de 30, menos, ¿no? O sea, menos R medios y 0. Ya está. Y con eso ya tengo los puntos B y el punto C, ¿no? Y el punto A. ¿Qué es el punto A? Ese punto de acá abajo, pues, ¿no? El punto A. El punto A está en el eje Z. Así que tiene 0 en X, 0 en y menos Z. Y justo están pidiendo Z, o sea, el valor de Z, ¿no?
Ya está. Y eso es todo. Con eso, la tensión AB vendría a ser B menos A, ¿cierto? Que sería 0, 0I. R menos 0 sería 0,5J. Menos 0 menos Z sería más ZK. Más ZK. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de Z cuadrado más 0,5 al cuadrado. Ya está. ¿Sí? ¿Qué más? Tensión, tensión AC. Tensión AC sería T por C menos A. T sería menos raíz de 3 sobre 2 por 0,5, o sea, sobre 4, ponle, ¿no? Y de ahí tienes menos R medios, R 0,5, o sea, sería 0,25 menos 0,25 J, que es C menos A, y C menos A en Z sería más ZK. Más ZK. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de raíz de 3 sobre 4 al cuadrado, más 0,25 que es un cuarto al cuadrado, más z cuadrado. Ya, ya, solo como observación, ya, ese denominador, cuando tú desarrollas, tendrías 3 sobre 16 más 1 sobre 16 más z cuadrado, ¿no? Que te queda 4 sobre 16 más z cuadrado. 4 sobre 16 es un cuarto, ¿no? Que es un medio al cuadrado más z cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y un medio es 0,5, ¿no? Entonces te das cuenta que ese denominador es el mismo denominador desde acá. Es el mismo que el t de AB. Cosa que tiene sentido, pues, ¿no? Porque la distancia de A a B es igual a la distancia de A a C igual a la distancia de A a D, ¿no? Porque por la simetría, ¿no? ¿No? Entonces, lo importante aquí es que tener en cuenta que los denominadores son iguales, ¿ya? Luego la tensión, no lo voy a reescribir, lo voy a dejar ahí, pero después lo voy a cambiar, ¿no? Vamos con la tensión AD. Tensión AD tiene magnitud T y D menos A. D menos A sería R raíz de 3, que sería raíz de 3 sobre 4i, menos R medio sería menos 0,25, menos un cuarto J, más ZK, ¿no? Cuando hacemos, el denominador, nos va a salir la raíz de z cuadrado más 0,5 al cuadrado. Van a ser todos iguales, ¿no? Luego, por lo tanto, la suma de fuerzas va a ser igual a 0, ¿no? Descripción vectorial, ¿no? Entonces la tensión de AB va a ser T por 0,5 J. Vamos a intentar sumar todo una vez, ¿qué te parece? ¿Ya? Vamos a sumar la componente en I. ¿Ya? Para, no, para hacerlo todo una vez. ¿Ya? La componente en I de AB no hay. De AC tienes T por menos raíz de 3 sobre 4 más raíz de 3 sobre 4
¿sí? Y todo sobre la raíz de z cuadrado más 0,5 al cuadrado, ¿no? Componente en y. Más componente en y. En y tienes t por 0,5 t 0,5 más, o bueno, menos 0,25 y en AD sería menos 0,25. Todo esto entre la raíz de los mismos denominadores, ¿no? Z cuadrado más 0,5 al cuadrado más en Z tendrías T por quién. Z más Z más Z. Y todo esto entre la raíz de Z cuadrado más 0,5 al cuadrado, ¿no? Más W, que vendría a ser menos WK. W, ¿no? Menos W, pon el peso W nada más, ¿no? Menos W. Y todo esto, K. Este de aquí por si acaso es J, ¿no? Se tiene que dar de 0, ¿no? ¿Sí? Está claro, se nota que el primer término se anula por sí solo, el segundo también se anula por sí solo, y la resultante está en la vertical como debería ser, la resultante de las tres fuerzas. Deberían estar en la vertical, pues no puede estar fuera de la vertical. ¿Sí? Bien, dicho esto, entonces nos queda el último término. Yo voy a pegar una hojita más por si acaso. Es que hemos llegado a que 3z por t 3z por t entre la raíz de z cuadrado más 0,5 cuadrado es igual a w, ¿no? La raíz de z cuadrado más 0,5 al cuadrado tiene que ser igual a w, que es el peso. Para que sea nulo todo eso tiene que ser igual a w, que es el peso del candelabro, ¿no? Ya, entonces, te dice que lo máximo que puede soportar el, este candelabro es, la máxima tensión que soporta es 1 kilonewton, ¿no? Yo voy a hacer lo siguiente. La tensión que soporta cada cable es W sobre 3, ¿ya? Voy a escribir así, mira. ¿La raíz de quién? Esta raíz la voy a pasar al otro lado y z lo voy a pasar a dividir y voy a meter z a la raíz. Me va a quedar así. 1 más, entra como z cuadrado, ¿sí? Así que sería 0,5 entre z al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso aquí es importante, ¿ya? La tensión está en términos de Z, de qué tan baja sea sea el candelabro, y obviamente el peso del candelabro. El tema está en que si te das cuenta, em, cuanto, cuanto mayor sea Z, o cuanto menor sea Z, cuanto menor sea, mayor será la tensión, ¿no? Entonces a mayor Z tienes menor tensión, ¿sí? Menor tensión, y cuanto menor sea el Z, tienes mayor tensión, ¿sí?
El peso del candelabro es único, ¿no? 100 kilogramos y ya está, ¿no? Te depende del Z directamente. Entonces, es por eso que te dicen de que te piden la distancia mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la tensión tome su mayor valor posible, que es 1 kilonewton, este mayor valor posible va a corresponder al menor valor posible que puede tomar Z, o sea, el mínimo valor, porque son relaciones inversas, ¿ya? Ya está. Entonces, T máximo, ¿sí? Va a corresponder al Z mínimo, ¿sí? Entonces, cuando T tome su valor de T máximo va a ser igual a W sobre 3, la raíz cuadrada de 1 más 0,5 entre θ mínimo al cuadrado y ya está. ¿Sí? Bien, solamente hay que despejar. T máximo es 1 kilonewton, o sea, un 10 a la 3, 1000 newton. W es el peso del candelabro, ¿ya? Y eso es 100. 100 entre 3, la raíz cuadrada de 1 más 0,5 Z mínimo al cuadrado. Acá tienes 10, 30 al cuadrado es 900, menos 1 es 899, ¿no? ¿Sí? Está bien, ¿no? 30 al cuadrado es 900, menos 1 es 899, y esto es 0,5 al cuadrado, que es 0,25, sobre Z mínimo al cuadrado. Ya está, pues, ¿no? Entonces, Z mínimo, ¿cuánto sale esto? Vamos a ver. Este sería la raíz cuadrada de 0,25 entre 899. ¿Sí? Déjame ver si estoy haciendo correctamente las operaciones. Yo creo que sí. A ver, déjame ver. Y sale bien pequeño. No debería ser tan pequeño. A ver, déjame ver. Profesor, cuando toma W es el peso, ¿no? Entonces sería Ah, 100 por 9,81. tienes razón. Excelente, gracias. Acá me faltó el 9,81. Vamos a darle así, ¿eh? Como es por 100, ponle 981. Y hasta ahora sí. Ya, entonces vamos a repetir todo. Ya, vamos a hacer lo siguiente. De frente vamos a ver la respuesta. Debería ser cuánto, a ver. Sería 3000 entre 981. 3,058. Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. Sale 9,351. A eso le resto 1. Sale 8,352. 8,352. 8,352. Este. Y me está saliendo cuánto. A ver. Sería un medio. Mm, No, no me sale. Vamos a hacer lo siguiente. En la calculadora no lo puedo hacer bien. ¿Ya? No va a complicar. Yo acá tengo mi calculadora. Ya, vamos a poner 3000. Esto es 981 entre 3. Sí, ¿no? Si tengo un error me corrigen, ¿ya? Uno más 0,5.
entre Z, ya sería la ecuación, ¿no? Entonces vamos a hacer la próxima matemática que me resuelva esto. Él sí no se va a equivocar, ¿no? Sale 0,173. Ya está. Posición negativa, no. Ya 0,173 metros, ¿no? Y esa es la respuesta. Listo. Clave dado. Ujú. Bien. Nada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que está bastante claro. ¿Sí? Em, solamente como sugerencia. Eh, este problema, digamos que sería un poco más rápido si es que yo asumía que las tensiones en AD, B, AC y AD, AB y AD todos son iguales. Podías no asumirlo, ¿sí? Podías no asumirlo y cuando hagas suma de fuerzas ibas a tener ecuaciones para las tres, ¿no? En sí ibas a tener como cuatro variables, ¿no? O tres variables, ¿no? Entonces se podía deducir que iban a ser iguales, ¿no? Se tenía que deducir, solamente que eso complicaba bastante el asunto, ¿no? Ya. Bien, continuamos. Ejemplo número 4. Si no hay preguntas, continúo. Dice, la cadena AB ejerce una fuerza de 20 libras sobre la puerta B, la puerta en B, en el extremo B. Estima el peso de la puerta asumiendo que el centro de gravedad coincide con el centro geométrico de la puerta y que las bisagras están perfectamente alineadas. Ya, el eje de la bisagra es el eje X, ¿no? Vamos a hacer un análisis rápido aquí. ¿Ya? El eje de la bisagra es este eje X. Y debemos recordar que cuando te dicen ese tipo de sugerencias, que están perfectamente alineadas, ¿ya? Eso lo que hace, evita los momentos de par, ¿no? Cuando tienes una bisagra, ¿ya? Tienes una bisagra, tienes ahí una bisagra como esta. Eh, este, esta bisagra lo que hace es evitar la rotación en los otros dos ejes. O sea, tú no puedes rotar el sistema respecto al eje Z, y tampoco lo puedes rotar respecto al eje Y, ¿no? Entonces, formalmente deberían aparecer momentos en el eje Z y momento en el eje Y, ¿sí? ¿No? Y en el eje X no, porque en el eje X sí hay libertad de rotación. Además de eso, deberían aparecer fuerzas a lo largo de estos ejes, ¿no? ¿No? En este caso, a lo largo del eje Y, o sea, digamos que a Y y a Z. Y en cada bisagra, por ejemplo, ¿no? Eso ocurre en cada bisagra, ¿no? Entonces, eso aumentaría bastante la cantidad de variables que podemos tener, ¿ya? Pero todo se anula si consideramos que las bisagras están perfectamente alineadas. Si están perfectamente alineadas, ¿ya? Están perfectamente alineadas, entonces este momento de par se desconsidera. ¿De acuerdo? Porque simplemente estamos únicamente considerando la rotación con respecto al eje X. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos ese término, simplemente no consideramos momento de par en el eje Y y no consideramos momento de par en el eje X. O sea, no hay momento de par adicional y solamente analizaríamos el eje Y nada más. ¿Sí? Con eso tendríamos que fuera sobre la bisagra, obviamente tenemos reacciones, o sea, sí o sí hay en estos dos puntos de las bisagras, ponen el punto M, el punto N, hay reacciones, o sea, no digo que no haya reacciones. Hay reacciones en el eje X, en el eje Y, igual acá. Hay reacciones, ¿no? Pero es evidente que nos conviene tomar un momento respecto al eje X, ¿no? Entonces, en ese problema tridimensional tenemos el eje X, las bisagras pasan por el eje X y todas las fuerzas que actúan
sobre las bisagras están pasando por el eje. Así que si tomamos el momento con respecto al eje X, nos olvidamos de todas esas fuerzas. ¿Sí? Y tendríamos que hallar el momento de la fuerza F con respecto al eje X y el momento del peso que actúa en el centro de gravedad de la puerta con respecto al eje X. Asumiendo, claro, que la puerta es un rectángulo, ¿no? Ya. Bien, dicho esto, el peso vendría a ser W vertical hacia abajo y ya está. ¿Sí? Vamos a comenzar a colocar toda la fuerza. Solución. Ujú. Bien, vamos a hallar los puntos primero, ¿sí? El punto A, ¿qué punto es? El punto A, según lo que yo estoy viendo acá, tiene coordenada 3 en el eje X, tiene coordenada eh, en el eje, Y es 0 y en el eje Z es 4. Ya está. Vamos con la coordenada del punto B. La coordenada del punto B, y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Digamos que esto sea el plano YZ, ¿sí? Aquí está saliente al plano, está el eje X, ¿no? Entonces la puerta está algo así, más o menos, ¿ya? La puerta está así, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Estoy observando la puerta desde acá. Acá está mi ojito, ¿sí? Y acá hay un ángulo de 20, ¿cierto? El punto B está al otro lado de la puerta, pero está a esta altura, ¿no? Entonces, la coordenada en X del punto B va a ser 0 porque en sí el punto B está en el plano YZ, ¿no? Así que la coordenada en X va a ser 0. Y la coordenada en Y va a ser la longitud de la puerta, bueno, el ancho de la puerta multiplicado por el coseno de 20, ¿no? El ancho de la puerta, según el gráfico, son 3 pies, ¿no? O sea, va a ser 3 coseno de 20. 3 coseno de 20. Y el alto del punto B es 3 seno de 20. Ya está. ¿Sí? Es el punto B. Voy a hallar el centro geométrico. Vamos a ponerle punto G. ¿Ya? La posición del punto G, que es más o menos por aquí, pero no en ni el extremo inferior ni superior, sino en el medio, ¿sí? Entonces, con respecto al eje X, como está en el medio y la altura de la puerta es de 5 pies, em, sería 2,5, ¿no? 2,5. 2,5 en el eje X del punto G. Y como todo esto es, como todo esto es de 3, punto G sería en punto medio, así que sería 1,5. ¿No? Y sería lo mismo que en el caso del punto B, ¿no? Sería 1,5 coseno de 20 y 1,5 seno de 20. ¿Sí? Y tienes el punto A, el punto B y el punto G. Ya está. Listo, entonces, em, el momento con respecto al eje X, ¿ya? Momento con respecto al eje X por ser en equilibrio tiene que ser 0. Y ese momento es ¿qué cosa? Es I punto, punto ¿quién? Bueno, suma de momentos con respecto al eje X, ¿no? Tiene que dar 0, ¿no? ¿No? La suma de los momentos. A ver, un segundo. Que se cuelga esto.
Ya. Vendría a ser lo siguiente. Suma momentos con respecto al eje X. Voy a colocarlo de esta manera. Sería momento con respecto al eje X de la fuerza F más momento respecto al eje X del peso. Eso tiene que ser 0. ¿Ya? ¿Cómo es el momento? Ojo que esto de aquí es una operación vectorial, ¿ya? ¿Ya? Vamos viendo. ¿Por qué? Porque como es con respecto a un eje, se va a ver escalar por el producto escalar, ¿ya? Ahorita lo vas a ver. ¿Ya? Primero, el momento de la fuerza F vendría a ser este vector de acá. Este vector sería vector RB, producto vectorial con la fuerza F. ¿Sí? Y ese es el momento de la fuerza F. RB, producto vectorial con la fuerza F. ¿Sí? Pero con respecto al eje X, le hago un producto escalar con el eje Y. Esto de aquí ya es el momento de la fuerza F con respecto al eje X. Y producto escalar con el eje Y porque estoy haciéndolo con respecto al eje X, ¿no? Lo mismo hago con el momento con respecto de W. Sería Y punto, la posición del centro de gravedad, ¿no? Que vendría a ser justo este centro, G, o sea, RG, RG, producto, ¿con quién? Con W. Eso tiene que sumarte 0. Esas cantidades son escalares, así que así quedan. Ya. RB vendría a ser el punto B, ¿no? Las coordenadas del punto B. Y RA sería, y RG vendría a ser las coordenadas em, del punto G, ¿sí? La fuerza F, ¿quién no he colocado la fuerza F? La fuerza F vendría a ser F magnitud 20 por A menos B, ¿no? Que sería 3i menos 3 coseno de 20j más 4 menos 3 seno de 20k. ¿Sí? Esa sería la fuerza F, que es un número ya, ¿no? Ya, entonces, y el peso W vendría a ser menos, me están viendo que estime el peso, ¿no? Entonces sería menos WK. ¿Sí? Ya está. Entonces, este primer producto escalar con producto vectorial vendría a ser lo siguiente. El determinante de quién? De 1, 0, 0. Las componentes del punto B, que serían 0, 3 coseno de 20, 3 seno de 20. Vamos a mover ese cerito de ahí. ¿Sí? Y las componentes de la fuerza, ya, que vendrían a ser 20 por 3, 60. De ahí tendrías menos 60 coseno de 20. Y luego tendrías 20 por 4 menos 3 seno de 20, ¿no? Determinante de esto. Y todo eso es un número, ¿no? Más determinante de quién? 1, 0, 0. La posición de G es 2,5. Y luego es 1,5
coseno de 20 y 1,5 seno de 20, ¿no? Acá pongo creo que el C de arriba, ¿ya? Vamos a borrar esto. Y el peso, la fuerza del peso vendría a ser 0, 0 menos W, ¿no? La suma tiene que ser. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Ya. Vamos a escribir esta matriz aquí. 3 coseno de 20, lo voy a llamar, ¿ya? Por esto me recibe únicamente radianes, así que lo voy a colocar así. Ya, estos vendrían a ser em, las coordenadas, ¿ya? Solo déjame verificar si está bien escrita la matriz, ¿ya? Me falta una línea todavía, ¿no? Es 60 menos 60 coseno de 20. Aquí no es 20, aquí es el ángulo, ¿eh? 20 y 20 por 4 menos 3 seno del ángulo, ¿no? Ya está. Sí, ahí está. Esa es la matriz, ¿no? Está bien escrita la matriz aparentemente. Ya vamos a ponerle M1. Y voy a hallar el determinante M1. Ujú. 225,526, ¿ya? El determinante de esta primera matriz, según nuestro amigo Wolfram Matemática, es 225,526. Voy a ponerlo con todos los decimales. 526 más, ¿sí? Y hagamos lo mismo con el de acá, ¿ya? Con la otra matriz. Eso no demora mucho, ¿no? Solo tenemos que, ¿ya? 2,5. Ahí sí me va a salir de frente el número, ¿no? 1,5 coseno de 20. Tú tienes libertad de... disculpa, acá estoy mal. Tienes libertad de usar el software que tú desees, ¿no? En la práctica. 1,5 coseno 1,5, 1,5 seno del ángulo. Menos W. Ya está. Ese supuestamente debería ser la segunda matriz. Lo verificamos. Si está bien. Sí, esto está bien. ¿Ya? Y simplemente hallamos el determinante, ¿no? Sale menos 1,40954. Menos 1,40954 cuatro veces W. Y eso es 0. ¿No? Bueno, pues solamente tendríamos que dividir nada más, ¿no? Sería ese numerito de acá, dividido entre ese numerito de acá y tendríamos W, ¿no? 160 libras, exacto, casi, ¿no? Quiero ver si no me he equivocado en nada. No tengo ninguna alternativa acá, entonces me parece que me puedo haber equivocado en algo. A ver, vamos a ver. Vamos a verificar los cálculos, ¿eh? Mm,
A ver, no me equivoco con el peso. No, me dan libras. Tengo, está bien. El ángulo es 20. Rapidito, ¿ya? 1, 0, 0. 0,3 coseno de 20. 0,3 seno de 20. La fuerza vendría a ser 60. Menos 60 coseno de 20. Y aquí 20 por 4 menos 3 seno de 20. Esto es correcto, ¿no? Este punto F es B, A menos B, ¿no? A tienes 4 menos B es 3 seno de 20, ¿no? A menos B. Eso es correcto. Ya está. Y el segundo es 1, 0, 0. La posición del punto G es 2,5, 1,5 coseno de 20, 1,5 seno de 20. ¿Está bien? Sí, porque el ancho es 3 de la puerta, ¿no? Y el peso tendría que ser 0, 0 menos W, ¿no? 0, 0 menos W. Y te va a salir así porque si lo colocas así, ahí sale directo, ¿no? Ah, aquí es 1,5. No es 2,5. Le puse 2,5, mira. Esto debe ser error. Ya está. Pero me sale igual, creo. Sale igual, a ver. Sale 160 libras. Lo he revisado. Y me sale. Profesor, tengo una Dígame. duda. Dime. Cuando hallamos, bueno, la fuerza como un vector, ¿no sería dividirle entre el Ay, vector sí. unitario? Tienes toda la razón. Claro que sí. Tenemos que dividirlo todavía entre el vector unitario. Ese es el problema. Acá tenemos que dividir. Esto es lo que faltaba. Sí, qué raro. Vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Lo vamos a dividir. Esto es entre la raíz de quién, bueno, de 3 al cuadrado, más 3 coseno de 20 al cuadrado, más 4 menos 3 seno de 20 al cuadrado. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque aquí ya está la magnitud, ¿sí o no? Claro, ¿no? Y W si es menos WK. ¿Sí? Entonces, esto de aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera. Solo tendríamos que modificar la última parte. Que vendría a ser la fuerza, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar D, justamente eso, ¿no? 3 coseno cuadrado más 4 menos 3 seno al cuadrado. Ya, esto es D. Ya está. Y esta cantidad, simplemente la divido entre D. Ya está. Y me sale 1,7218. A ver, vamos a verlo aquí entre D. Voy a hacer que me equivoque nuevamente. Es en la fuerza, ¿no? Entre D. Ahora sí, creo que sí. 31,5. Ya está. Bien, muchas gracias. Ese era el error. Ya. Solamente voy a colocar esta operación. Esa distancia o en ese módulo sale 5,078. ¿Ya? Esta expresión
Eso aquí sale 0, no, 5,078. ¿Sí? 78,5, ponle. ¿Ya? Entonces, a esto tendríamos que dividirle entre esta cantidad, entre 5,078. Acá también. Y aquí también. ¿Sí? Y cuando operamos todo esto, este W va a salir 44,477. 40,77. Ya está. Y el peso W te va a salir 31,5 aproximado. 31,5 libras y ya está. Esa sería la respuesta. Sí, sí, clave. Tiene que haber clave. Ya está. Bien. Excelente. Sí, ese error faltaba el módulo porque ese vector es unitario, ¿no? Bien, listo. Con respecto a esos problemas, son los problemas que nos corresponden en la semana 15. Todavía nos queda un poco de tiempo, así que yo creo que podríamos ir avanzando con un problema más. ¿Ya? Por lo menos lo que hemos visto aquí ha sido equilibrio de cuerpos rígidos en 2 y 3 dimensiones. ¿Sí? Bien, en esa semana también vamos a ver, bueno, también vamos a ver qué cosa, un taller de problemas sobre armaduras, marcos, determinación de fuerzas internas, fuerzas de corte en 2D, en 3D, pórticos y arcos, ¿no? Y eso aquí ya lo hemos visto antes, ¿no? Entonces tenemos que resolver también problemas de acuerdo a todos esos temas que acabo de mencionar. Y tenemos este primer problema que se ve bastante desarrollado, ¿no? Dice, ¿no? Identifique la armadura e indique la magnitud y estado de los miembros CE, CD y BD. Hay que identificar, pues, ¿no? CE vendría a ser este de acá. CD sería este extremo con el de aquí. Y BD sería el de acá. Entonces, está claro de que lo que conviene acá es hacer el método de sección, seccionar esta armadura desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Y una vez ya teniendo la sección, trabajar sobre uno de los miembros, ¿no? Em, ¿Cuál miembro? Lo más probable es que tengamos que hallar las reacciones en el punto G y en el punto F, ¿no? Porque ya sea que trabajemos con el miembro inferior, si tú te das cuenta aquí, vamos a ir planteándolo nada más, ¿ya? Si tenemos tiempo para acabarlo, lo acabamos. Si no, ya lo dejamos para la siguiente clase, ¿ya? Pero más o menos el miembro inferior es así, ¿no? Así que si decidiéramos trabajar con el miembro inferior, tendríamos acá la fuerza, la fuerza CE o em, fuerza CE. Acá tenemos la fuerza CD y por acá tienes la fuerza BD, ¿sí? Ese aquí es el punto F y este aquí es el punto G. No solamente eso, también tienes una fuerza distribuida, ¿no? Tienes una fuerza distribuida a lo largo de este miembro, ¿no? Entonces, en el método de sección, lo que generalmente hacíamos era ¿qué cosa? Era solo seccionábamos y hallábamos suma de fuerzas. El tema está en que en este lado de este lado de la armadura, tenemos una fuerza distribuida no nula, ¿sí? No, tenemos una fuerza distribuida no nula. Y esa fuerza distribuida sí va a actuar sí va a actuar sobre la viga, ¿no? Por tanto,
no solamente con el método de sección tenemos que trabajar, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, por lo que estoy viendo en el gráfico, esa fuerza distribuida está actuando sobre estos dos, sobre este rodillo que está acá, puede ser un rodillo, y ese otro rodillo, ¿cierto? Ya, pero igual, ¿no? Igual, esa fuerza está actuando sobre todo sobre toda la estructura, así que va a ser lo mismo, va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer aquí es no solo trabajar con el método de sección. ¿Por qué? Porque el método de sección no te dice qué distancia estás hallando, ¿no? Solo está diciendo, solo te generas una sección y ahí es la fuerza, nada más, ¿no? Te vamos a analizar todo el sistema, ¿ya? Vamos a analizar todo el sistema, vamos a trabajarlo como un sistema entero y vamos a hallar las fuerzas que actúan en este punto G y en este punto F, ¿sí? Y esa fuerza distribuida va a ser fuerza externa, ¿ya? Vamos a comenzar con eso. Como eso es 4 metros, dividimos estos 4 metros en 3 partes, a 4 tercios y 8 tercios. Entonces, la fuerza resultante va a ser aquí, ¿no? Que sería 4 por 5 entre 2. 4 por 5, 20 entre 2, 10. Sería 10 kilonewton. Y acá tienes 4 tercios y 8 tercios, ¿no? Ya está. Luego, qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos sobre este cuerpo, bueno, sobre la armadura, tú tienes este peso W, 70 kilonewton, que está siendo soportado en este punto. Bueno, la tensión es la misma y acá también jala con 70 kilonewton, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en ese extremo, tenemos 70 kilonewton y acá también tenemos 70 kilonewton, ¿cierto? En el punto más alto, ¿cierto? Y en ese extremo, también lo mismo, ¿no? Tendrías así y así, ¿no? Pero obviamente solamente vamos a tomar en cuenta este de acá, nada más, porque este de acá sería la resultante sobre toda la armadura, ¿ya? Bien, y luego tenemos en el punto G, tenemos vertical hacia arriba, ¿ya? G de X y, o G de Y, ese G de X y la cabeza G de Y. Este es G de Y, el de acá que sea F de X y la vertical hacia arriba sería F de Y. Ya está. Bien. em, veamos acá. Tenemos que analizar aquí. Si tú analizas toda la armadura nada más, ya, analizamos la armadura, estamos encontrando que en este punto, ya, en este punto superior, actúa una fuerza resultante 70 kilonewton, 70 kilonewton en esas dos direcciones, ¿no? Una que sí es a lo largo de esta viga y otra que es, tengo que ver en qué dirección va a actuar, ¿ya? En el punto C, en el punto C, es en el punto A, ¿no? Tengo aquí una fuerza de 70 kilonewton, ¿sí? Y luego tengo una fuerza por acá de 70 kilonewton, ¿sí? Pero si tú analizas el punto C, tiene exactamente lo mismo. Tienes aquí una fuerza de 70 kilonewton, así que estas dos componentes simplemente no las consideramos, ¿sí? ¿No? Y tienes una fuerza hacia abajo de 70 kilonewton, ¿ya? Vertical hacia abajo de 70 kilonewton. No te dan los radios de las poleas, por tanto no podemos hacer momento. Entonces, esa fuerza de 70 kilonewton actúa como si fuera una fuerza puntual,
nada más, ¿sí? En el nodo. No habría otra forma. No, porque si no tienen los radios, podríamos saber el momento que genera la fuerza sobre la polea. Como no nos dan los radios de las poleas, por lo menos no los veo, entonces simplemente actúan como fuerzas puntuales. Entonces, solamente serían los extremos de los cables, ¿no? En este caso, en el punto C, 70 hacia abajo, y en el punto A, 70 hacia un lado, ¿no? De ahí, ¿qué más? Tengo la fuerza de 10 kilonewton, 10 kilonewton, a una distancia de ¿cuánto? De 4 tercios, y acá tengo 8 tercios, ¿sí? Acá tengo Gx, G de Y, F de X y F de Y. Listo, ¿no? ¿Qué nos conviene? Nos conviene tomar suma de momentos respecto de uno de los puntos, ¿no? Entonces, suma de momentos respecto al punto G, igual 0. Vamos con respecto al punto G, la fuerza de 70 pasa por el punto G. Formalmente no pasa, ¿no? Pero bueno, hay que asumir que pasa por ahí porque no tenemos el radio de las poleas. Em, de ahí tenemos la fuerza Fx también pasa por el punto G, así que no genera momento, y tenemos el momento de la fuerza Fy, que sería Fy, que es positivo, más F de Y, ¿por cuánto? Por la distancia que vendrían a ser, según el gráfico, 3 metros, por 3. De ahí tienes la fuerza de 60 kilonewton, no, disculpa, de 10 kilonewton, que es un momento también antihorario, así que sería más 10, ¿por cuánto? Todo está en kilonewton, ¿ah? Más 10 por, esa distancia sería 4 más 8 tercios, ¿cierto? 4 más 8 tercios. 4 más 8 tercios es 20 tercios, ¿sí? 4 más 8 tercios, listo. Y luego tienes el momento de quién, de la fuerza de tensión de 70 kilonewton. Ya, y aquí tendríamos, bueno, podríamos hacer lo siguiente. ¿Qué te parece si en lugar de trabajar con 70, descomponemos esta fuerza? Tenemos una componente que pasa por ese punto F, tenemos esta componente de acá, ¿no? Em, en la componente vertical sería por 5 sobre 13, ¿no? 70 no tiene treceava, así que sería 70, esta como sería 70 por 5 entre 13. Y en la componente horizontal sería 70 por 5 entre 12. Sí, creo que estoy bien, ¿no? Entonces, ambos generan momento, ojo, ¿no? Entonces tendrías la fuerza de 70 por 5 entre 13 genera momento horario, así que sería menos 70 por 5 entre 13, y esto por la distancia, ¿no? Que en este caso serían 4 metros, no, 3 metros, disculpe, 3 metros. Este, y luego tendrías la fuerza de, de 70 por 5 entre 12, ¿no? Que generaría un momento con respecto al punto G horario, ¿no? Negativo, entonces, más menos 70 por 5. Ah, aquí tengo que corregir. Es 13 y aquí es 12 arriba. Es 13 y aquí es 2. 70 por 2 entre 13. 70 por 5 entre 13. Listo. 70 por 12 entre 13. Y esto lo multiplicamos por la distancia perpendicular a la línea de acción, que vendrían a ser 12 metros, ¿no? Que serían 4 más 4 más 4, no 12. Ya está. Y eso tiene que ser igual a 0.
¿Sí? Y con eso obtenemos f de y. A ver, sería 3 veces FY más 10 por 20 tercios, más menos 70 por 5 entre 13, todo multiplicado por 3, más menos 70 por 12 entre 13, todo multiplicado por 12, tiene que ser igual a 0, y obtenemos f de y. Saldría 263,16, ¿sí? Eso es lo que estoy encontrando. 263,16 kilonewton. ¿Sí? Con eso yo puedo hallar f de x, ¿no? O, disculpa, g de y, ¿no? Y hago suma de fuerzas en el eje vertical igual a 0. Suma de fuerza en el eje vertical igual a 0. Si nosotros hacemos eso, tendríamos más g de y más f de y menos 70 y menos 70 por 5 entre 13 igual 0. F de y es 263,16, así que G de y lo podemos sacar de acá, ¿no? Ya está. Entonces, G de y más F de y menos 70 menos 70 por 5 entre 13, ¿no? 0. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver y hallar G de y, pero antes de eso simplemente tengo que hacer algo importante acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque no me va a reconocer la función f de y. Tú lo puedes hacer también en tu calculadora, por si acaso. ¿Ya? Es f de y, es f de x. ¿Sí? O g de y. Sale menos 166,24. Menos 166,24. ¿No? Ya está. Entonces, según este problema, en g de y sería opuesto a la dirección que hemos asumido, según lo que hemos encontrado acá, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Este problema lo voy a copiar, voy a llevar este PPT a la clase del día lunes, y ahí lo vamos a sacar porque ya terminamos. ¿Sí? Y ahí creo que ya con eso ya terminamos ese problema. ¿Sí? Bien, chicos, entonces tenemos este problema pendiente. Nos estamos viendo el día lunes y para continuar con esa serie de talleres de repaso. ¿Sí? Pero si hay una pregunta ahorita, la pueden hacer con confianza. Si no, ya damos por terminada la clase. Ya está. Bien, entonces, con respecto a la asistencia, no hay problema. Yo voy a colocar que el día lunes, ese reemplaza el día lunes, así que como si el día lunes ustedes hubieran asistido, ¿no? El día lunes de la semana 16. Ojo, y el lunes de la semana 16 es como si ustedes hubieran asistido. ¿Ya? Listo. Cuídense, muchachos. Nos vemos el día lunes, así que recuerden que el día miércoles tienen trabajo colaborativo, ¿ya? Así que hay que estudiar. ¿Qué va a venir? El día miércoles viene círculo de Moore y rotación de ejes, ¿sí? O sea, un problema de momento de inercia y ese momento por inercia para un sistema de ejes rotados, ya sea que lo hagas por ecuaciones o por círculo de Moore. Eso puede venir. ¿Sí? Bien. Hasta luego, muchachos. Cuídense y nos vemos el día lunes. Hasta luego, profe, hasta luego. Hasta Cuídese, luego. profesor. Hasta luego. Chao, chao.